Estamos al aire nuevamente con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. Le agradecemos mucho al doctor Ciuro Caldani por haber venido y toda la explicación sobre la ética que nos ha brindado. Y acá lo tenemos a nuestro segundo invitado, también. Es una persona sin palabras, el doctor Mengarelli. Y además que lo definió, cuando se cruzó con el doctor Ciuro, lo definió con algo que a mí se me pasó, y es la palabra justa. Le dijo, usted es maestro de maestros. Que esa frase es impecable. Esa frase lo define al doctor Ciuro Caldani como es. Y lo define también al doctor Mengarelli. ¿De quién no lo conoce al doctor Mengarelli? No, lo define ¿por qué? Porque él, al pan pan y al vino vino. Él define las cosas como son. Y eso en derecho es inapreciable, eso no tiene parangón. Pero él no nos va a venir a hablar de derecho. Él nos va a venir, todo es derecho, ¿no? Sí, sí. Pero él está haciendo una obra que realmente queremos transmitirle a la audiencia, que está relacionada con las aves, ¿cierto, doctor? Sí, usted lo va a explicar mejor que yo. Buenas tardes, Buenas para tardes. toda la audiencia. Gracias por la invitación. Efectivamente, mi relación está con un hobby. Ese hobby es la cría de canario, y ese hobby me ha permitido relacionarme con mucha gente. Tengo muchos amigos, porque es una cuestión cultural, pero también tiene ciertas implicancias, y tiene implicancias también con el derecho, porque Claro, sí. hay un problema de reglamentación que en algunos casos es excesiva, a criterio propio, y en otros casos es totalmente deficiente o ínfima. Pero aparte de su hobby, doctor, Sí. usted la representa institucionalmente. Hay una Exactamente. federación, hay una asociación. Bueno, yo no soy... es un hobby así porque sí. No, eso, bueno, esa es la otra parte del hobby. Es que uno, tomando en cuenta todo lo que siente, todo lo que expresa, se transforma de alguna manera en dirigente. Entonces, yo soy presidente de la Asociación Amigos Canaricultores Rosario Sur. Ajá. Por intermedio de ello llegué a la Federación Argentina de Canaricultura, soy el secretario de eso. ¿Funciona acá en Rosario, doctor, la Federación No, la Federación Argentina? funciona en Buenos Aires. Ajá. Y después soy el secretario de la Confederación Ornitológica Argentina, que es la que representa a la República Argentina en la COM, que es un organismo mundial que tiene su sede en París. Ah, perfecto. O sea que es internacional el doctor Mengarelli. No, no soy internacional, pero sí, a través de los correos electrónicos nos relacionamos con la gente de Europa, y cuando vienen en julio vinieron al Mundial de Argentina, y bueno, uno pudo tomar contacto con el presidente, con la secretaria, con algunos de los directivos de la COM Mundial, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Acá en Argentina nos conocemos, obviamente. Vuela sobre las fronteras como los canarios. No tiene No vuelan. límite. Bueno, los canarios no pueden volar sobre las fronteras, porque son No, aves, yo les dije. porque son aves que viven en la jaula. Claro. Y si quiere le voy a explicar por qué. Perfecto. Porque hay un concepto de que todas las aves deben volar. Ujú. Y realmente la gente que tiene ese concepto no está mal. Porque uno dice, si tiene alas, Claro. Tiene que vuela. volar. Claro. No está mal, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una distinción de cuáles aves y de qué tipos de aves. Ajá. Empecemos por el canario. El canario es el ave doméstica por excelencia Ujú. Sí, en el mundo. sí. O sea, acá no hay un solo lugar donde haya discusión de lo que es el canario. Bien. El canario tiene una historia de hace 700 años aproximadamente. Bien no se sabe cómo llegó a Europa, pero se cree que fue a través de Bentancur, que fue el conquistador de las Islas Canarias, y que lo llevó a Europa. Vamos a hablar que las Islas Canarias no se llaman por el canario, sino bien. que el canario se llama por las islas. Porque Ah, realmente esas islas se llamaban islas de canes, porque había mucha cantidad de perros, aparte de canarios. Entonces pero así se mire transformaron usted. en Islas Canarias o Islas Cananeas. Ah, perfecto. Cuando Bentancur las conquista, se cree que le lleva al rey Juan II de España
las primeras yuntas de canarios. Bien. Esto no está confirmado, es una especie de anécdota o cuestión de costumbre que se va transmitiendo. Por la averiguación que yo hice en esa época, Juan II tendría que ser un niño, prácticamente. ¿Quién era Juan II? El padre de Isabel la Católica, la reina que bancó a Colón en la expedición. La que vendió sus joyas. Bueno, no sé si vendió sus joyas. La Isabel de Castilla, que después, ¿no es cierto?, de Aragón, se casa con Fernando de Aragón, son los reyes católicos y son los que financian la avenida de Colón, que descubre América. O sea que tiene una relación. A partir de ahí se cree que el canario fue, digamos, pedido por los nobles, por las cortes europeas. Entonces, hubo familias, así como teníamos la familia de los zapateros, la familia de los artesanos, que aparecieron en el siglo XVIII, había familias que se dedicaban a la cría y a la venta de canarios, que ya no eran los canarios silvestres de las Islas Canarias, sino que ya eran canarios que se fueron criando, ¿no es cierto?, en los distintos países europeos. En ese contexto, y ahí viene lo que yo digo, el canario fue tomando mutación de ese pajarito inicial, que era muy similar, o que es muy similar, porque hay muy poquitos en los montes en este momento en las Islas Canarias, que es muy similar al jilguerito de nuestra zona, porque el canario original es verde. Eso le iba a decir, o sea, el jilguerito verde. Digo, a ver si meto la pata. Y la explicación es genética, y por eso yo le digo de la mutación. ¿Por qué es genética? Porque el canario tiene lo que nosotros llamamos lipocromo o fondo amarillo, pero a su vez tiene lo que se llaman estrías o barras, como usted puede ver en un gorrión, que son de color negro. El negro sobre el amarillo da un color verduzco, de ahí entonces que es verde. ¿Qué pasó con el correr del tiempo y con las mutaciones? Producto del lugar, producto de la alimentación, producto de la elaboración que el hombre fue haciendo. Un día se ve que alguien dijo, bueno, las rayas negras acá en estos canarios va desapareciendo. Y entonces fue quedando el amarillo. Y desapareció. Y alguien dijo, bueno, y si criamos estos que tienen pocas rayas negras y con otro, y así fueron eliminando de esa parte las rayas negras y transformaron un canario en color amarillo. O sea, la mutación queda determinada cuando usted logra cruzar macho y hembra del mismo color, digamos, en este caso, y se logra sacar amarillo. Como una raza pura, como lo que hizo, ¿quién era? Mendel, la ley de Mendel, claro. Obviamente que todo se basa en la ley de Mendel. O sea, toda la elaboración genética la venimos de Mendel. O sea, Mendel... con las alberjillas. Con las alberjillas. Claro. Pobre Mendel se mandó un trabajo de 10 años que quedó en el, ¿cómo se llama?, en el archivo, hasta que 40 años después alguien fue, lo miró y dijo, esto es sensacional. Pero bueno, así es la cuestión. Eso fue haciendo un canario amarillo. ¿Cuál es el canario que todo el mundo identifica? El canario amarillo. ¿No y le llaman Tweety, todo el mundo le llama Tweety, el canario amarillo. ¿Cómo tenemos un canario blanco, por ejemplo? Bueno, el canario blanco se obtiene... ¿Lo pintamos? No. El problema es que los carotenes, que son los pigmentos de los alimentos, que se componen los alimentos, pasan a través del hígado. Y por una cuestión genética, no pasan y se decoloran. Entonces, en el caso del canario, la pluma va a ser blanca. Claro. También hay tigres blancos, hay elefantes blancos, es decir, justamente por ese proceso. Entonces alguno dijo, uy, un canario blanco. Entonces dijo, bueno, voy a cruzar blanco con amarillo, y yo tengo blanco y amarillo. Hasta que otro dijo, bueno, si hacemos blanco con blanco, tenemos blanco. Y ahí quedó el canario blanco. Después a la gente le gusta el canario rojo, ¿no es cierto? El canario rojo, canario berbellón, bueno, se parte de un canario amarillo,
pero tenemos dos componentes. Un componente de hibridación y un componente artificial. El de hibridación es que se logra la cruza de Canaria con el cardenalito de Venezuela. El cardenalito de Venezuela es otra ave, ¿no es cierto?, que le da el gen que da el color rojo. Pero para poder fijar el rojo berbellón se necesita un elemento químico, que puede ser la catasantina, el beta-carotene o el carofil. Si yo tengo un canario amarillo y le doy el colorante rojo, se transforma en naranja. Si yo le doy a un canario que tiene el gen del cardenalito de Venezuela, se va a transformar en rojo. Sí. Así tenemos los colores básicos. Eso se llaman lipocrómicos porque solamente muestran el color. Bien. Ahora, volvamos a las rayas. Aquellos que quedaron con las rayas, porque bueno, hay rayas más gruesas y rayas más finas, de color negro. Tenemos los oxidados y los ágatas, así lo diferenciamos. Pero también las rayas se transformaron en marrón. Entonces tenemos los rayados marrones gruesos, que se llaman canela o bruno, o los isabeles, que tienen rayas más finas. Es decir, dentro de esas variedades después aparecieron otras mutaciones. En este momento tenemos que hablar de 550 especies de canarios de color. ¡Ay, tantas! Sí. Canarios de color. Claro. Pero también tenemos especies de canarios de forma y postura. Porque dentro de esas mutaciones, ¿no es cierto?, hubo canarios que cambiaron de tamaño, se fueron más grandes, otros canarios fueron más chicos, otros salieron con plumas rizadas, es decir, otros, y eso se llaman de forma y postura, porque ahí no interesa el color, lo que interesa es la forma que tiene el canario, entonces tenemos el bosú belga, el borde, el Norwich, los padovanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos 90 razas más. Y si después nos interesa el canto, ya no nos interesa ni la forma de postura ni el color, y tenemos los canarios de canto, que eso también tienen una elaboración distinta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que enseñarles el canto. ¿Y por qué el canto? ¿Cómo es el canto del canario que se valoriza? Ese es el canto en que tiene un sonido de ro, que es el ro, que es el ruido que hace el agua al rodar por los cantos rodados. Eso lo hicieron en Alemania, en Harms, de manera tal de que ahí salió la palabra roller. Por eso cuando la gente habla de canarios roller, habla de eso. Pero estamos hablando de casi 200 años para atrás. Como ustedes verán, el canario entonces es un ave doméstica, que es un ave débil, porque evidentemente ha hecho mutaciones que tienen que ver con el hombre, se reproduce únicamente en la jaula y no vive afuera. Razón por la tanto no podemos hacer volar por arriba. De alguna manera vuela, es mejor que lo encuentre otro y lo ponga en una jaula y le dé toda la alimentación necesaria que tiene que tener. No va a sobrevivir, Pero no es la única ave, hay otras aves. Entonces tenemos las aves silvestres. ¿Canarios también? No. Las aves silvestres, y ahí vamos a ver la regulación, son las aves, que viven en el hábitat del lugar donde nosotros estamos, en este caso, país Argentina. Ellas sí vuelan. Esas vuelan y esas hay que dejarlas que vuelen. Claro, sí. ¿No es cierto? Esas no hay que enjaularlas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque viven, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Pero hay una característica fundamental que hay que tener en cuenta. Yo siempre hablo de la reproducción en criaderos. La reproducción en criaderos debe estar orientada a mantener las especies. Es decir, si nosotros tenemos una especie de ave que puede estar en extinción, permitir la cría en los criaderos para que esa ave se siga reproduciendo y pueda tener los elementos necesarios para que genéticamente siga estando. Ejemplo, cardenal. Cuando la gente habla de cardenal, el cardenal es un ave, y sobre todo el cardenal amarillo, que está prohibido por la legislación su caza. ¿No es cierto? No se puede cazar en los ambientes naturales. Bueno, hay algunos que lo cazan y lo llevan a la jaula. Obviamente que eso está mal, ¿no? Es ilegal. Pero, por ejemplo, en provincias como San Juan
se ha reglamentado de manera tal de que la cría del canario implique que Fauna, que es la que controla, pueda hacer todos los años, ir al criadero, ver la reproducción, y hay un porcentaje de 30-40% lo vuelve a soltar al hábitat natural, claro, para reproducir. Entonces el criadero se transformó en un reservorio genético. Entonces ahí sí está. La Ley Nacional de Fauna, la 22.421, es una ley general en el orden nacional. El problema está en las reglamentaciones que tienen cada una de las provincias. ¿Y acá Santa Fe? Bueno, acá Santa Fe hay una legislación light en el sentido de que no es tan prohibitivo como en Buenos Aires. El problema es que sí le habilitan un criadero, pero para habilitar un criadero tienen que tener, sobre todo en Buenos Aires, donde está más problematizado, la habilitación municipal. Y para habilitar municipalmente, ¿cuál es el criadero? ¿Cuál es el criadero que tenemos nosotros? Una persona que pone 10 jaulitas, que lo hace en el fondo de su casa, algunos lo hacen en el baño, otros lo hacen, ¿no es cierto?, donde tienen el lavarropa. Claro. Es decir, no podemos hablar de un lugar con salida de seguridad, de emergencia me estoy refiriendo, con todas las características de ventilación que tendría, por ejemplo, Temaiken, ¿no es cierto? Claro. Entonces, estamos produciendo hechos muy, lo que debería ser algo importante, lo estamos agrandando y lo estamos evitando poder tener cuestiones habilitadas. Es decir, claro, vamos a aclarar que vamos a que todos tengamos que estar con los criaderos anotados como corresponde en la legislación. Lo que nosotros estamos tratando de inculcar es el criadero jovista, porque si bien es cierto que hay criaderos en la República Argentina que puedan vivir de esto, son muy poquitos, la mayoría son gente que tiene un hobby. Entonces, si esta gente tiene un hobby, no puede de alguna manera, por ejemplo, tener un veterinario permanente. Un veterinario permanente significa pagarle mensualmente a una persona. No lo tiene ni el que tiene un perro ni el que tiene un gato, porque el que tiene un perro o que tiene un gato va al veterinario cuando el gato o el perro tiene un problema. Claro. O cuando lo tiene que vacunar. Exactamente. Bueno, los criadores hacemos lo mismo, porque nosotros los vacunamos a las aves, ¿no es cierto? Vamos al veterinario cuando tenemos algún problema. Cuando se mueren los animales, vamos a un centro para que nos hagan un examen bacteriológico y determinar a través de un antibiograma qué es lo que le tenemos que dar. Es decir, no es que esto es cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que pasa que desde el punto de vista periodístico, ¿qué es lo que impacta? Impacta que hay delincuentes que van, cazan cualquier cantidad de animales silvestres, los meten todo en una jaulita, produciéndole un gran estrés al animal y produciendo la muerte prácticamente de ese animal. Y después viene el otro problema, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con ciertas autoridades, no en todos lados, pero sí se da, que cuando decomisan esos animales hay que volverlo al hábitat. Es decir, si nosotros decomisamos tucanes, no lo podemos soltar en Bahía Blanca porque se van a morir. Es decir, entonces tenemos que tener cuidado de que vuelvan a las reservas naturales. Dentro de eso hay lo que nosotros llamamos exóticos. Los exóticos son algunos pájaros silvestres de otros países que ya se están reproduciendo en criaderos como el canario. Por ejemplo, el diamante de Gould, la cotorrita australiana, ¿no es cierto? Para dar entre los más comunes o que la gente da. Exóticos porque no son de acá. No son de acá, son silvestres en otros países, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos la legislación, también serían silvestres, porque son silvestres en otros países. El país nuestro está en el orden internacional con la legislación nuestra, pero bueno, yo creo que habría que hacer excepciones. Y fíjese que la provincia de Córdoba lo hace, porque la provincia de Córdoba sacó una reglamentación donde ciertos exóticos y ciertos citácidos, estamos hablando de los loros, porque
no estoy hablando de la catita o del loro barranquero, ¿no es cierto?, que vive naturalmente. Estamos hablando de esos pájaros exóticos que son de tan hermosos colores y demás, que también requieren, igual que el canario, una consideración especial y un tratamiento especial. Todo lo que va a un criadero, el criador no los descuida a los pájaros, al contrario, los ama. O sea, cría como una madre a su bebé. Claro, y usted sabe que nosotros en el canario llamamos la primera parte lo que es el embuche. Es decir, darle de comer. Darle de comer. Claro, claro. ¿No es cierto? Yo acostumbro a embuchar, hay algunos que no, pero yo acostumbro a embuchar. Es decir, de cuando le ayudo a la canaria a embucharlos con una pasta especial, de que tiene todas las proteínas y demás, y realmente uno ve la vida como nace y los ve crecer, digamos, ¿no es cierto? Y cuando los pájaros se mueren, cuando las aves se mueren, uno realmente se pone muy triste. Es decir, que no es la aventura que pueden tener algunos. Claro, de criarlo para la venta, ¿no? Bueno, criarlo para la preservación. Criarlo para la preservación. Lo que pasa es que a veces hay que venderlo en el sentido de que son muchos y usted tiene, para volver a criar, tiene que comprar alimentos que son bastante caros. Entonces, médicos, y gastos médicos. Entonces, a veces uno vende para obtener, digamos, dinero para poder seguir continuando la cría. Porque la parte más importante, más hermosa, es la cría. O sea, claro, vender también a gente responsable, como cuando dan en adopción un animal y se aseguran que el que lo obtiene no lo maltrate. Bueno, le dé un se buen sobreentiende lugar, que el que va a comprar un ave es responsable. Sí. ¿No es cierto? Es lo mismo que si usted le da a un perro o un gato en adopción y resulta que lo trata mal. Sí, no. A ver, si alguien viene y dice, yo quiero un canario que cante, bueno, uno le da un canario que canta. Ahora, si en la casa lo cuida, lo limpia, o no lo cuida o no lo limpia, bueno, ya ahí entra uno a juzgar. Se sobreentiende que va a ser para eso. Sí. ¿No es cierto? Eso es así. Bueno, eso es todo, digamos, el contexto. Sí. En el orden nacional, yo pertenezco a la Federación Argentina de Canaricultura. En 2020 cumple 70 años la Federación. 70 años. 70 años. Bien. O sea, el 24 de julio de 1950 se creó la Federación Argentina de Canaricultura. Y desde entonces viene orientando y difundiendo la canaricultura en todo el país. Y ahora se acopló un poco la ornitología por cuanto hay aves, estas aves exóticas que uno trata de incorporar. Pero siempre con el criterio de que las aves sean bien cuidadas, de no encerrar ni a aves que son silvestres, ¿no es cierto? Por lo menos ese es el fundamento de todos los que nos dedicamos a esto. ¿Y en Rosario cuánto hace que está la sociedad? La sociedad que yo represento se creó el 27 de julio de 1985. Cerquita del 24 de julio, de la fecha de la nacional. Claro, porque normalmente la mayoría de las asociaciones se crearon en el mes de julio. Eso tiene un fundamento. Sí, me imagino. Aparte me imagino que lo iba a decir. Que la cría empieza en agosto. Claro. Entonces, como la cría empieza en agosto, normalmente cuando se forma la asociación se forma para empezar a criar. Claro. Pero bueno, hay otras sociedades que en mayo, hay una sola creo entre las que pertenece a la FAC que se creó en enero. Las demás mayormente son previo a la cría, mayo, junio y julio. Y tenemos acá en Rosario, ¿y en Santa Fe hay? Sí. En Rosario hay 3 clubes de canaricultura. 3 clubes. Hay 3 clubes de canaricultura. La asociación rosarina, que sí es más vieja que nuestra asociación, es del año 1944. Y fue una de las fundadoras de la Federación Argentina de Canaricultura. Y acá en la de Rosario. Del área Rosario. En realidad, Asociación Amigos Canaricultores Rosario Sur nace como un desprendimiento de la rosarina. Es decir, y después está el Club Zona Norte,
que pertenece a la otra federación. Porque en la Argentina somos 3 federaciones. ¿Por qué separadas? Bueno, los argentinos tenemos 2 CGT, tenemos 3 clubes acá, 2 allá. O sea, somos especialistas en las grietas. Yo creo que ahora es lo que hay acá. Pero es así. O sea, en una época la realidad es que por ahí se enojaban y armaban otra cosa. Claro. Y bueno, las 3 federaciones son la Federación Ornitológica Argentina, FOA, la Federación Argentina de Canicultura, FAC, y la Federación Ornitológica de Criadores del Interior, que es FOSI. Las 3 forman la Confederación Ornitológica Argentina, que es la COM Argentina. Ahí está unificado. Ahí está unificado. Y usted es de la... yo estoy de FAC y de la COM Argentina. O sea, uno para poder estar en FAC tiene que ser miembro de una comisión de un club. Para poder estar en COM Argentina tiene que ser miembro de la comisión de una federación. Claro, sí. Es decir, no va cualquiera, o sea, tenemos que ser de la gente que está en esto, digamos, ¿no? Ahora, a nivel nacional, la COM Argentina es de muy reciente creación. Entonces... o sea, para que se pusieran de acuerdo todos. Sí, esa es la verdad, para que se pusieran de acuerdo las 3 federaciones. Costó. Pero, a ver, voy a decir algo que es la verdad, la digo la verdad. Hay gente, no me queda duda que el doctor Mengarelli hay gente que tomaba cada federación como propia, como suya, y a medida que ha ido pasando el tiempo, con la edad, van apareciendo nuevas generaciones que tienen otra manera de pensar. Claro. Y las nuevas generaciones, a pesar de que yo no soy de la más nueva, tiene la idea de la unidad, de trabajar juntos, de trabajar codo a codo para una canaricultura, para una ornitología a nivel mundial, representando claro, a la Argentina, más amplio. Entonces se están haciendo cuestiones o cosas de unificación. Eso es un proceso que yo calculo que se ha iniciado hace 2 años, 3 años, y va a llevar otros 5 o 6 años más, porque obviamente no es fácil coordinar todo, pero bueno, es trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que convencer a la gente que unidos somos más. Sí, por supuesto. Eso es una verdad de perogrullo, pero ¿cómo cuesta aplicarla? Y cuesta aplicarla porque cada uno se cree dueño de una parte, que no sé si es... O sea, yo creo que el ser humano se cree dueño de la verdad. Sí. Y yo creo que nadie tiene la verdad. Entonces tenemos parte de la verdad. Si juntamos las partecitas de cada uno, vamos a estar más cerca de la verdad. Como ese cuento del espejo, ¿no? El espejo que simbolizaba, creo que era en la mitología griega, que era la verdad, y se rompió. Y entonces cada uno sacó un pedacito del espejo porque reflejaba. Claro, pero era un pedacito de la verdad, pero era que para tenerla entera había que juntar todos los... Y a veces nosotros, que nos ocupamos de las aves, no nos ocupamos realmente de observar a las aves. ¿Ustedes observaron una bandada de patos? A ver, ¿cómo es una bandada de patos? ¿Va en forma de qué? ¿De B? Sí. Pero, ¿por qué van en forma de B? Porque hay uno que va en la punta. Es el que corta el aire como los ciclistas. Exactamente. Que el que corta el aire para poder mejorar a los demás. Pero ¿qué van haciendo los demás? Los demás van graznando. ¿Por qué van graznando? Porque va a darle ánimo. Claro. Y cuando él se cansa, él va a la fila y otro vuelve a ocupar el lugar. Mire si los seres humanos aplicáramos eso en todo orden. No, es un ejemplo gráfico. Es un ejemplo de la naturaleza. La naturaleza, eso es igual cuando a veces uno se queja de que por ahí se mueren canarios, usted está en la cría y trata de mejorar con productos y se muere. Yo creo que
muchas de las cosas es que aún en los propios criaderos está habiendo una selección natural. O sea, darwiniano también, doctor Mengarelli. No, es una selección natural porque están viviendo los más fuertes. Claro. Es la selección de la naturaleza. Sí. Mire, yo le voy a dar un mejor se adapta, claro, no el más fuerte. Claro. Hay un ejemplo muy importante. Acá podríamos decir que se da vuelta, el mejor se adapta. Bueno, usted sabe que cuando la canaria forma nido, va poniendo un huevo todos los días. A veces un día por medio, pero normalmente pone un huevo todos los días. ¿Qué hace el criador? Nosotros le sacamos el huevo y le ponemos un huevito de plástico. Eso tiene una finalidad. Después le sacamos el segundo huevo, ponemos otro huevito de plástico. Después le sacamos el tercer huevo y ponemos otro huevito de plástico. Al cuarto huevo, sacamos los 3 de plástico y le ponemos los tres reales para que empiecen a incubar al mismo tiempo. ¿Por qué es eso? Porque cuando nacen, van a nacer todos prácticamente al mismo tiempo. Sí, claro. ¿Qué pasaría si la canaria empieza a incubar al segundo huevo? Abandona el otro. No los abandona. Van a nacer con días de diferencia. Al nacer con días de diferencia, ¿cuál va a alimentar? Al que pone el pico más alto. Claro. Y el que pone el pico más alto es el que nació primero. Claro. Y ahí viene la que yo le llamo la selección, la selección de la propia naturaleza. Sí. Sí. El más viejo. El más fuerte. Sí, porque el que nace primero, es el más resistente. Claro. Entonces, nosotros los canaricultores, contradiciendo a la naturaleza, hacemos esto. ¿No es cierto? Pero es así. Igual que el embuche. Si yo le digo que le doy, a ver, tendría que dejar que la canaria le dé y bueno, y que sobreviva el más fuerte. Entonces uno trata de alguna manera de que sobrevivan todos. Por eso le digo que muy probablemente a veces los problemas que tienen los criaderos es producto de esa selección natural. Porque nosotros ponemos al canario más lindo, más y a lo mejor es el más débil para reproducir. Claro. Sí. O sea, está aplicando la justicia a los canarios. Y siempre el derecho, como decía el doctor Ciuro, el derecho está en la vida, no solamente en el expediente ni en el código, está en la vida misma. Nosotros los seres humanos nos relacionamos así. A ver, el hombre hace 15.000 años atrás vivía de la naturaleza, o sea, necesitaba comer, necesitaba lo que fuera, vivía de la naturaleza. A alguien se le debe haber ocurrido, ¿no es cierto?, criar animales o cultivar plantas. Y ahí fue cuando dijo, esta parte es mía, y esta parte es tuya. Y ahí empezamos los problemas de tu aldea con mi aldea, tu país con mi país, y así son los problemas de división y de guerras que hemos tenido en el mundo en los últimos miles de años. Y la famosa división del trabajo. La famosa división del trabajo. Vos haces el trabajo fuerte, yo hago el trabajo intelectual y lucro con tu trabajo. Es la dominación, por eso, a ver, esto es filosofía, obviamente no tiene nada que ver con el hobby, ¿no es cierto? Pero entendamos que en las especies, nosotros como seres humanos somos una especie más. Somos mamíferos. Bueno, hay mamíferos, aves, reptiles, ¿no es cierto? Es decir, somos una de las especies más. Usted como hablaba de Darwin, él habla de la evolución de las especies, justamente por eso, porque hay una célula que creó vida, la primera. Después esa célula se dividió en dos, y así se fueron dividiendo y formando, ¿no es cierto?, los distintos seres, animales, vegetales, y cada uno fue evolucionando, eso es lo que se llama vida. Bueno, y ahí se dividieron, y genéticamente va en una constante y permanente evolución. Yo el otro día, por ejemplo, vi a un gorrión con plumas blancas. Un gorrión con plumas blancas. Mira, o sea,
eso Mira, claro, sí, eso sí. es, En vez de la oveja negra era Claro, el gorrión blanco. era, claro. Claro, bueno, Claro. pero eso es una elaboración genética propia de la naturaleza, porque nadie caza gorriones y los mete en una No, caja. no, Por no eso le sobrevive. digo, ¿no es cierto? Entonces, y también, fíjense cómo evoluciona ¿por qué tenemos tanta cantidad de torcaza? Y ¿Por porque qué? por la sencilla razón de que los productos de deforestación que han tenido los campos hacen que los animales encuentren comida en las ciudades. Claro, le Entonces cambia el se ve- hábitat. cambian el hábitat. Claro, y se Cambian el adaptan hábitat, al nuevo cambian el hábitat. hábitat, cambia la manera de alimentarse y cambian las maneras reproductivas. Ujú, sí. Entonces, es producto de la evolución. Ujú. Así como decía que anteriormente, ¿no es cierto?, había grandes dinosaurios que después Estaba pensando en supuestamente eso, sí. por un meteorito cambió las condiciones ambientales, murieron los grandes animales y vivieron los más chicos. Claro. Bueno, esto debe ser simplemente así. Lo que pasa es que en nuestra corta vida no podemos comprobar la evolución. Claro. Y salvo en estos momentos en que la tecnología nos permite tener recuerdos del pasado, Ujú, sí, recrear, claro. hubo en otras épocas Ujú. en que no había posibilidades de, ¿cómo se llama? De sobrevivir. No, No, de saber qué conocer, pasaba, claro, saber de qué poder pasó. recrear Por históricamente, eso, claro. yo lo que digo, y le digo a la gente, que este hobby es un hobby extraordinario porque nos permite tomar en contacto con la vida. Y yo los invito a que hagan la prueba de poder criar, siempre con los fundamentos que Claro, yo dije, sí, no sí, cualquier sí, no, cosa, no. sino con los fundamentos que yo dije. Ujú, sí, sí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar, primeramente, es una buena oportunidad para demostrarle a los chicos cómo es la vida, Sí, Ujú, sí, de sí. primera mano. de primera mano, así como el que puede tener un gato, una gata que tenga gatito, una Sí. perra que tenga perrito, acá con el caso con los pájaros, en este caso de los canarios, o aquellas aves ornitológicas que se permite su crianza en criadero, sí, puede haber, y es un acto maravilloso. Y yo digo que es una descarga a tierra, porque uno directamente en eso vive, goza y sufre. Claro. Porque Sí, no sí. No, sí, son sí. todas buenas, pero No. de alguna manera en el fondo crea eso. Y aparte, la relación con otras personas permite una amistad, un acercamiento. Ujú. Eso es muy importante. Nuestro club es Asociación Amigos Canaricultores Rosario, Asociación Amigos. Amigos. Les mandamos un Sí. saludo de la radio. Bueno, sí, por supuesto que sí. Ahí, así que el que se quiera hacer socio, Gorriti 966, paso el Perfecto. chivo. Bueno. Eso es lo que le iba a preguntar. Gorriti 966. Sí. Sí. Casi Alberdi, en Sí, la cuadra larga entre bueno, Alberdi y Avellaneda. exactamente, sí. sí. Yo vivía a una cuadra. Claro, claro. Ah, ¿cómo no? Bueno, Gorriti 966, en estos momentos está la sede social Perfecto. del club, que nació en la zona sur, y bueno, estamos... Mira, Sí. un oyente ha mandado un mensaje, Tomás, Bueno. para que lo leas. Ah, ¿lo puedo leer? ¿Lo Sí, leo? sí, no hay problema. Carlos es compañero de secundaria del Colegio San Francisco Solano. Yo fui a San Francisco Solano. Sí. ¿Es verdad que las aves descienden de los dinosaurios? ¿Podrá hablar sobre este tema? Saludos al programa. Bueno, no estoy habilitado para hablar eso, pero se cree que sí. Ah, O sea, como el velociraptor, que es exactamente. parecido. Se cree que las aves podían provenir de los dinosaurios. Vamos a aclarar de que el tiranosaurio, creo que se llama, Ujú. es un pájaro de la época Sí, sin esa pluma, que, claro, que volaba. claro, claro. O sea, que volaba. Claro, Ujú. sí. O sea, sí. que volaba. Inclusive eso se puede ver El perfectamente. pterodáctilo, Jurassic Park. claro. 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 No, pero también se puede ver mucho más, y le digo esto a Carlos, entre Leu, Ajá. en el museo Ah, perfecto. bueno, ahí va a haber toda la parte de dinosaurio y demás, y allí va a haber
los dinosaurios voladores que había en aquella época. Sí, como el pterodáctilo, por ejemplo. Claro, exactamente. Claro, y los esqueletos, obviamente. Sí, ¿no? Sí. No están vivos, como decía por ahí una locutora, pero es una de la televisión. Pero sí, ahí se puede ver. Se cree eso, que las aves descienden digamos, de la parte de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque su conformación tiene estructuras bastante similares. Claro, ¿y por qué tenemos el museo en Trelew? ¿Se encontraron ahí los restos? Bueno, en el sur se encuentran muchos restos de dinosaurios. O sea, la Patagonia ha sido un lugar donde los dinosaurios han vivido mucho. Quizás también porque sean los lugares menos poblados. Claro. Eso también puede ocurrir. Pero ahí existe un museo muy importante. Porque yo lo que tenía entendido es que Talampaya es la zona más antigua, pero de toda la Tierra. No me acuerdo de qué era, la era cenozoica. Puede ser, puede ser. Por eso, es un lugar hermoso, Talampaya también. Anterior a la era terciaria. Claro, esos murallones son enormes. Pero es lo más antiguo del planeta. Y ahí hay restos de dinosaurios también. Por eso digo en el sur, como esto está en el norte. Pregunto, pero se dice que los dinosaurios poblaron toda el mundo, el mundo, ¿no es cierto? No solamente como se pueden encontrar. Bueno, sí. También se cree que el hombre nació en África y que después se fue para otro continente. Y que estaban unidos los continentes. Claro. Bueno, no sé, eso ya. Por eso no hay video ni WhatsApp de aquella época para poder saber todas las cuestiones, ¿no? Pero bueno, volviendo a las aves, es importante, yo creo que para la gente, dedicarse a este hobby, y nosotros estamos a disposición de lo que consideran. A Carlos le mando muchos saludos también. Bueno. ¿Quedó satisfecha la pregunta, Carlos? Seguramente. Supongo que sí. De lo que yo puedo conocer, ¿no es cierto? Doctor, dijo dónde quedaba la asociación, la ¿cómo asociación se llamaba? Queda en Asociación Amigos Canaricultores Rosario Sur, que está en la calle Gorriti 966. Gorriti 966. De Rosario. ¿Y en qué horario, qué día se está abierto? En el horario comercial, ahí está Luis, un amigo, que los va a atender, y si quieren hacerse socios se pueden hacer socios, así que no hay ningún tipo de problema, y se le va a dar a todo aquel que quiera criar canarios, se le va a dar todas las instrucciones y se lo va a ayudar. ¿Se le da una preparación o se le indica? No hay una preparación, pero uno le puede decir dónde buscar material, dónde buscar material, y normalmente, bueno, también el club tiene un grupo de WhatsApp donde la gente por ahí hace preguntas y se les contesta, ¿no es cierto? Por cuestiones que aparecen, digamos. Le aparece al criador nuevo y le aparece al criador que hace muchos años que está. Y bueno, y también pertenecemos a la Federación Argentina de Canaricultura, que tiene... Que esa es la que está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, Luz Urreaga 101, esquina Fino Quieto, a donde mañana tengo que estar. Mañana tiene. En la última reunión de comisión directiva. Bueno, pero no sabía. Y sí, todos los meses vamos a Buenos Aires. Una reunión mensual. Una reunión mensual, sí. Y esta es la última del año. Esta es la última. Claro. Que la hacen en viernes para que pueda viajar la gente del interior. No, la hacemos los sábados. La reunión. Los sábados, pensaba que hoy era viernes. No, lo hacemos los sábados, porque justamente por razones laborales la gente se le complica durante la semana, ¿no es cierto? ¿Y por dónde queda Luz Urreaga? Por Parque Patricio. Por Parque Patricio. Está cerca a 10 cuadras de Constitución, de la estación Constitución. De la estación de Constitución, está allí. Ahí vamos todos los meses. Y hay veces que un poquito más, a veces cuando está la confederación, hay que ir a la confederación. O sea que va a ir a París, doctor. Ojalá. Ojalá. Ahora el campeonato mundial se hace en Matosinhos, Portugal. ¿Cuándo? En enero. En enero. 22, 23, 24 y 25 de enero. Claro, porque, a ver, vamos a aclararle a los oyentes que los campeonatos mundiales se dividen en dos, hemisferio norte y hemisferio sur. Porque la crianza del ave siempre es en primavera. Y la primavera de acá no coincide con la primavera de allá. Entonces, en Matosinhos se hace el campeonato mundial
en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur se hace en Santiago de Chile el año próximo. Y usted habló de un julio. mundial en julio. Sí. Ah, bien. El mundial O sea, anterior fue en Argentina en este julio pasado. Ah, Se hizo en la ciudad de Escobar. O sea, hace unos meses. Hace sí, unos sí, meses. hace unos meses. Hace sí. unos meses. ¿Y quién ganó? Ganó la Argentina. Ah, bueno. Ah, pero Jugaba de local. felicitaciones al- Sí, 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 está Y bien. lo que pasa es que a veces no es fácil Y no. el traslado de No, las aves, no, no. Claro, por la no. sencilla razón de las restricciones que hay en materia sanitaria entre los países. Claro, sí, sí. Hay un estricto control para pasar de frontera, y Claro. entonces a veces no pueden entrar porque hay que ponerlos en cuarentena, y todo ese tipo de cuestiones lleva a un problema de funcionamiento, porque hay que ponerlo en cuarentena. O sea, acá hay que pensar de que como esto es, Hay que trasladarlos 2 meses antes. no, 2 meses antes no, pero Pero para los pero 40 por lo menos, días. pero por lo menos un mes seguro antes. Claro. Y esto es una actividad donde no es una empresa, Ujú. donde se No, lucra, no, nada por el estilo. no. Está hecho en base al esfuerzo individual de los dirigentes. Entonces, no hay plata para No. hacer un montón de cosas que a lo mejor una empresa lo podría hacer. ¿no es cierto? Claro, claro. Eso es igual que muchas de las cosas que nosotros aplicamos de medicamentos y aplicamos de comida a los canarios, lo hacemos a través de lo que viene de los pollos, o sea, de las gallinas. Ujú. Claro, lo que pasa es que el pollo, la gallina se ha industrializado, y ellos tienen una elaboración del genoma genético, cómo darle los probióticos, es decir, todo un elemento de trabajo científico, industrial, que favorece la cría de los pollos para la venta. Ujú. El canario Sí. nosotros no tenemos esa capacidad No, económica, no. entonces, bueno, tomamos, si a la gallina le damos 4 gramos, al canario le damos un poquito menos de 1. Entonces, Claro. pero Un bueno, cálculo. pero es un poco de a ojo, Sí, y a veces no sabemos si realmente sirve o no sirve. Claro, porque eso, lo del pollo es una industria. Lo de Claro. ustedes es artesanal, Es- es canario Claro, por es- canario, es por gusto, por placer. Exactamente, esa es Ujú. la diferencia, por eso le llamamos hobby, ¿no? Ujú, claro. Es decir, esa es la diferencia. Entonces no conocemos, ojalá pudiéramos tener la elaboración del genoma del canario. Sí, Y en claro. un futuro, ¿por qué no? Y bueno, puede ser. Sí. Pero se necesita dinero para eso. O lo tendríamos que traer a Mendel de vuelta. A ver Sí, si, a bueno, ver si se para que inspira. haga. A ver si se inspira. Porque realmente el genoma humano, la elaboración del genoma Ujú. humano, el punto 1 es la ley de Mendel. Sí, sí. El Ujú. punto 1, con la elaboración que ha habido científicamente con los años, obviamente, pero el punto 1 es Mendel. Fue el primero Claro. que se dio cuenta de eso. Es que sin ese punto de partida no existiría la genética. No, y bueno, pero ahí Porque viene de la dónde Claro, está la claro. palanca con la que Ujú. moverá el mundo. Esa fue la palanca, ¿no? Esa La fue la palanca ma- de Arquímedes. Sí, esa fue la palanca que movió al desarrollo de todo esto, ¿no? ¿Ustedes en la asociación es Sí. de lunes a viernes, doctor? Sí, ahí los sábados a la mañana también. Ah, también. Sí, sí, los sábados a la mañana también. Y con respecto a los alimentos que les dan a los canarios. Bien, los alimentos. Si veíamos los alimentos de hace unos cuantos años atrás, cambiado completamente a los que se le da hoy. Ah. Voy a hacer el ejemplo del perro. Ujú. ¿Qué se le daba al perro? La comida que sobraba. Sí. Sí. Ahora se le dan los trocitos por edad, Sí. ¿no es cierto? Por edad. Si está castrado. Si está castrado, está castrado, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera mejoró para beneficio del animal. Ujú. En el canario pasa lo mismo. Anteriormente se le daba con el bizcochito canale, se lo molía, Una y lechuga. se le daba con nosotros con el huevo duro. Sí. Ajá. Nosotros ahora también usamos lo mismo, pero vienen productos que ya están elaborados con las suficientes proteínas, Claro, con vitaminas, los probióticos, con todo lo que se necesita para que el animal Ujú. pueda Crezca, claro. desarrollar una buena vida, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, ha cambiado eso. Obviamente que la alimentación base del canario es el alpiste. Ujú. Esa es la alimentación base, sustancial. Sigue Alpiste. siendo el alpiste. El alpiste. Ujú.
¿Y Sí, mi Y hijo el también? mijo, que a veces dicen darle mijo. Bueno, algunos le dan mijo porque no le alcanza la plata para bueno. Ah, pagar. ¿es más barato el mijo? Sí, es más barato, pero No sabía. pero no, la alimentación ideal es el alpiste porque tiene todas las proteínas necesarias. Ah, Obviamente algunos le dan mijo, pero no es conveniente. Y después hay que darle una oleaginosa, que lo ideal sería Avicin, pero eso está muy caro. ¿Qué es eso? El Avicin, bueno, es una oleaginosa Ujú. que parece como una chalita chiquita. Vicín se llama. Avicin. 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 Ah, De color negrito, que viene de afuera, es importada, entonces tiene un costo claro. bastante alto, aunque ahora parecería que en algún lugar pudiera cultivarse. De cualquier manera, si no se le da colza, que es otra oleaginosa, Ajá. ¿no es cierto? Ujú. Y a veces avena pelada, en una proporción de 70-80% de alpiste, 15 o 20% de colza y con avena pelada. claro. Así que- ¿Y lechuga? Bueno, yo no aconsejaría tanto la lechuga, sí más bien la La radicheta, guarichita. porque la lechuga le produce que la defecación del canario Claro, fuera sea más continuo. Sí, más acuosa, Claro. digamos, ¿no es cierto? Pero al canario se le puede dar naranja, se le puede dar durazno, manzana, ni hablar, me manzana, digas. uva vamos. también. O sea, el ave come todo eso. No hay ningún tipo de problema. Y huevo duro, el huevo Eso le decía. tiene fundamentalmente las proteínas. El huevo duro es el que tiene proteínas, sobre todo los pichones, porque la alimentación es distinta. En la época de cría es distinta en la época del replume, porque el animal pierde las plumas, pero también pierde su vitalidad. Sí. Entonces es necesario tener una alimentación adecuada para que cuando cambie las plumas esté como corresponde. Claro. Y cuando a un animal, por ejemplo, dicen que le crece a un canario Sí. la pluma para adentro y se le forma como una costra. Un canuto, Bueno, eso es puede ser. así, es decir, Claro, o sea, algo así. la pluma tiene la queratina, y cuando a veces la queratina es como que se traba en el poro y se Sí. le hace una especie de grano. Sí. Bueno, y eso, bueno, hay que sacarlo. Ah, porque yo conocí un caso de un canario, bueno, le había crecido bastante acá Sí. en el costado Sí. y un día se cayó solo. Apareció Y sí, en porque la eso se jaula seca. y Eso estaba se bien. seca. Bueno, no, es que, a ver, normalmente... Porque también lo revisan, si lo tiene chiquito se lo pueden sacar con la mano, dice Claro, el exactamente. veterinario. Por Y eso algunos saben lo que hacen, agarran un hilo de coser, ¿no es cierto? Lo atan y y lo cortan con el lo hilo. van cortando con el hilo de coser. Bien, bien. Sí, eso lo mejora al animal porque realmente lo molesta, ¿no es cierto? Sí. Eso le Y le molesta. pesa. Claro, se arqueaba, Sí, me sí, acuerdo. sí. Un poquito. Claro, no, porque, Sí, porque- tiene problemas de posición, digamos. Claro, sí, de equilibrio, sí. Doctor, ya se nos está... ¿Qué Nada. querías decir? No, y también hay que las uñas, creo que también dicen, se las cortan Bueno, porque se cortan doblan. se cortan las uñas porque las uñas son largas, pero hay que tener cuidado con el corte de uña, Sí, por porque en las la venas. parte hay una venita, Sí, y le ¿no es puede- cierto? Si usted corta eso, se produce una hemorragia Sí, y no. si no la para se muere. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el corte de uña, pero hay que hacerlo porque el animal Sí, en no el se palito puede. se puede posar mejor. Claro, sí. Seguiríamos hablando, pero El tiempo se va. el Sí, tiempo no. se va. Nos queda un minuto. Bueno. Sus últimas palabras, doctor, para Bueno, la primeramente audiencia. agradecernos la oportunidad de poder a la gente transmitirle esta pasión, porque es una pasión, Perfecto. transmitir este hobby, invitarlos a que realmente se sigan sumando, sobre todo a los más jóvenes, porque bueno, un poquito menos de celular y más contacto con la vida y con la naturaleza. Sí. Esa es la propuesta. Ya queda la propuesta plasmada y a nosotros no nos queda más que despedirnos hasta el próximo viernes, donde de 14 a 16, como todos los viernes, estaremos en una nueva emisión de nuestro programa, El Derecho en la Vida Diaria. Hasta luego entonces, sí, buen fin de semana. Buen fin de semana, los dejamos con la programación de la radio. Y le agradecemos al doctor Mengarelli su Gracias a presencia. ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego.